Shabbat shalom a todos. Quien les habla, el Roe Walter Díaz de la Keilah en su presencia. Esta segunda parte de la Parashá Noah de las lecturas semanales. Estamos en este día con una doble porción o una doble enseñanza donde tuvimos temprano al Roe de la congregación en su presencia en Naples, Pastor Chaparro, donde nos trajo una enseñanza muy bonita, muy edificante y que nos llena de fortaleza para poder caminar conforme a los preceptos de nuestro Creador, hacer su voluntad y tener la emuná puesta de que todo aquel que camina en obediencia, todo aquel que abraza la Torá, todo aquel que quiere hacer la voluntad del Eterno será protegido, será guardado y será puesto en ese lugar de privilegio. Esos lugares donde el Eterno tiene preparados para todos aquellos que se han fortalecido en este caminar y que a través de nuestro Mesías han podido soportar las adversidades de la vida. Y es precisamente esta parashá que nos enseña acerca de esas condiciones en las cuales cada uno de nosotros se enfrenta día a día. Cual sea que sea la circunstancia difícil que estemos viviendo. Cuando el ser humano camina en la esperanza de su Creador, la fe, la emuná comienza a fortalecerse. Pero cuando el ser humano se desvincula de la voluntad divina, es como esa tierra que anda o esa persona que anda sin un rumbo, una persona que está perdida, una persona que no puede alcanzar la comprensión de los propósitos del Eterno en la vida de ella. Y esta parashá precisamente nos enseña acerca de esos conceptos en los cuales cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Por qué cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión? Porque no está en el Eterno en que tú perezcas, está en nosotros en no perecer. El Eterno nos da y nos dará siempre la manera más viable de cómo nosotros salir ilesos de alguna circunstancia difícil que estemos atravesando. Pero todo lo que nos sucede se deriva de dos cosas. Una, del alejamiento hacia nuestro Creador, y otra para también probar lógicamente el corazón del ser humano. Hay algo que me llama la atención, es que cada vez que el ser humano piensa que está firme, tiene una convicción, dice: este es el camino, esto es lo que el Señor me reveló, esto es lo que el Señor me mostró, yo voy a estar firme en esto, en esta verdad, y caminamos seguros, creyendo que estamos seguros, ¿no? Pero llega un momento en la vida que el Eterno necesita mover esa seguridad para probar el corazón de cada uno de nosotros. Y es ahí donde no queremos estar, en esa condición. Pero déjeme decirle algo para que empecemos, de que es necesario que el Eterno mueva las aguas a nuestro alrededor para que verdaderamente nosotros miremos en quién verdaderamente, que valga la redundancia, dependemos. Si tú dependes de tus fuerzas, si tú dependes de tu provisión, si tú dependes de tu conocimiento, de tu inteligencia, de tu trabajo, si tú dependes de todo de esos dones que te dio el Creador, entonces estás solo. Pero cuando aprendes a depender del Eterno, todas esas áreas, esos dones, esos privilegios que el Eterno te dio, te vuelven esa arca firme, estable, donde la humedad de la exterioridad no va a entrar y no va a producir un moho dentro de ti, en el cual se convierte en una mancha, y esa mancha se convierte en un área en la cual no tienes aceptación delante del Eterno. Si lo entiendes de esta manera, o más bien te lo explico de esta manera, cuando vemos el libro de Levítico, si una persona tenía una mancha, esa persona en su piel, esa persona no era acepta para poder venir y entregar una ofrenda a su Creador, porque representaba de que había algo impuro que no le permitía acercarse a él. Y es precisamente esta parashá que nos habla de la pureza y de la impureza. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que caminar entendiendo
que todo aquel que es impuro no va a poder estar delante del Eterno. Pero hay una promesa, Yeshua, nuestro Mashiach. En el libro de Isaías hay una promesa muy oculta en el cual nos da la salida a esas impurezas. Mas sin embargo, está en nosotros, vuelvo y repito, caminar libres de impureza. Y podemos hacerlo siempre y cuando nos agarremos de la bondad del Eterno, nos agarremos de sus promesas, de su palabra, caminemos en comunión con el Ruach, con la esencia divina, y así nosotros no nos tropezaremos. Pero venimos a hablar de Torah, y ese es el lema de nuestra congregación. En cada Shabbat hablamos de Torah, y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Como ya saben, estamos en la parashá número 2, parashá Noah, que significa descansó, ubicada en el libro de Bereshit, capítulo 6 al capítulo 11, versículos 32. La Haftará en Isaías 54, versículos 1 hasta el capítulo 55, versículo 5. Y la Brit Hadashá en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 44. Lucas 17, 26 al 37 y el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 16. Una parashá extensa, una parashá que tiene tópicos muy marcados, en la cual el Eterno a través de su palabra quiere mostrar algo que el ser humano tiende a batallar día a día. Pero para entender esta parashá, nosotros no podemos desligarla de la parashá Bereshit. ¿Por qué? Porque si nos acordamos cómo terminó la parashá Bereshit, en el capítulo 6, versículos 4, dice lo siguiente, dice: ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, ellos engendraron hijos a ellas. Aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Hashem vio que la gente en la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad. Y Hashem se entristeció de corazón porque él había hecho al hombre sobre la tierra y se lamentó profundamente. Y dijo Hashem: raeré de la faz de la tierra al hombre, lo cual yo he hecho, desde hombres, ganado y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en los cielos. Pues me lamento haberlos hecho, pero Noah encontró gracia a los ojos de Hashem. Entonces vamos a ver el conducto. ¿Cuál es el conducto de la parashá anterior a esta parashá? ¿Por qué no la podemos desligar? Porque el conducto de la parashá es lo siguiente. Hashem creó todo bueno, crea al hombre. ¿Con qué fin? El Eterno creó al hombre. Con el fin de gobernar y tener señorío sobre todo lo creado. Mas sin embargo, también lo crea con otro propósito, de que haya una comunión constante entre el ser humano y el Eterno. ¿Sí? Entonces, eso no podemos desligar esta parashá. Entonces, crea al hombre con un propósito. Con el propósito de que tenga un gobierno sobre lo creado y tener una comunión constante. Y eso, no nos olvidemos de esa comunión constante. El hombre falla. El hombre erra. Corta el conducto de comunión, de conversación con el Creador, se rompe nuevamente por el pecado. ¿Sí? Las consecuencias son graves. Adán y Javá rompen el convenio en cierta manera. Vienen los hijos de Adán y Eva, rompen el convenio y comenzamos a ver que después de que el ser humano estuvo en la cúspide de la cercanía con su creador, comienza un alejamiento debido a la perversidad y debido al pecado con el cual el ser humano se enfrentó y no tuvo la fuerza, la fortaleza de poder prevalecer y mantener firme para que esa negatividad no lo tocara más, sino que se dejó
involucrar en la negatividad que lo rodeaba. Y eso es muy importante para nosotros, porque nosotros muchas veces nos permitimos enredarnos en las negatividades que nos rodean, en las cosas malas, en lo que vemos que no es adecuado, mas sin embargo somos pacientes, permitimos, ¿cómo se dice la palabra? Somos muy permisivos al aceptar cosas que nos rodean y no nos damos cuenta que en lo espiritual hay algo que se está pegando poco a poco. O sea, que si no somos agresivos en excluir de mi vida, de mi caminar, esa condición negativa que me rodea, yo poco a poco me voy a ir ensuciando. Poco a poco voy a ir dañando mi vestidura o dañando mi caminar hacia yo poder acercarme a mi Creador. Ok, entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos, no voy a entrar en el punto de los hijos de los gigantes o ángeles caídos, no voy a entrar en eso, pero el texto está manifestando algo. Entonces, para volver a la parashá Noaj, vemos de que el Eterno siempre crea un conducto, siempre crea una manera de cómo tener una cercanía con el ser humano. La introducción es: el Eterno describe a Noah en la Torá como un hombre virtuoso y perfecto, justo comparado con los de su generación, un ejemplo a seguir por todas las generaciones, un hombre que le creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Vemos en esta parashá el decreto del diluvio, la destrucción la construcción del arca, los animales que debían entrar en el arca, la ordenanza a Noah, que en el judaísmo, después de la destrucción del segundo templo, más o menos en el año 200 y algo, salen los 7 preceptos o los 7 mandamientos universales para los gentiles, el pacto con Noah, el arco como señal de pacto, las descendencias de los hijos de Noah, Jefec, Ham y Shem, y de Shem viene Abraham. ¿Sí? Eso es. La Torre de Babel, esta parte es muy importante, la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. Esto es muy importante porque esta Torre de Babel está ligada a Shavuot. Cuando tú ves Shavuot, cuando en los tiempos de los apóstoles, ¿qué pasa con Shavuot? Dice que descendieron lenguas, llamas de fuego, y ellos comenzaron a hablar en un idioma que todos comprendían. Pero cuando ves la Torre de Babel, el ser humano se ha apartado de la voluntad divina y ahora el Eterno dice: ahora yo lo necesito confundir. ¿Por qué? Porque ellos se están yendo en contra de la voluntad divina. Pero cuando vemos Shavuot, vemos de que ellos quieren hacer la voluntad divina, ven un grupo que quiere hacerla y comienza el Ruah, el espíritu de Adonai, a que ellos tengan un poder sobrenatural y hablar en un mismo idioma, para que todos los que estaban yendo a Jerusalén comprendieran el mensaje de Hashem que venía desde los cielos. Por eso la diferencia no es muy larga, no es muy ancha, antes al contrario, cuando vemos el texto o los textos de la Brit Hadashah, pero comprendiendo bien los textos de la Torá, de la Tanaj, vamos a ver las respuestas inmediatamente. Sí, el propósito del Eterno en el Shavuot era volver a unir a Israel en un solo sentir, en un mismo idioma, que se refiere en una misma y única absoluta adoración al único Elohim que había creado todo. O sea, volverle a darle la honra a aquel que el hombre dejó de dársela cuando quiso crear una torre para llegar ¿a dónde? A los cielos. ¿Sí? Entonces ves que hay una similitud de expresiones. En Génesis dice: y estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre recto, siendo perfecto en su generación. Noah era bien placentero a Elohim. Noah engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. La tierra estaba corrompida ante Elohim, la tierra estaba llena de violencia. La palabra corrompido es shahat, que es corrupto, podrido, descompuesto o pútrido. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad había incurrido en los 3 pecados más graves: la idolatría, el asesinato y la inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces, cuando vemos de que la palabra corrompida nos está llevando no solamente a un ámbito
natural, no natural, un ámbito exterior, sino a un ámbito interior, donde el ser humano se tiene que comenzar a la palabra la tengo aquí, a mirarse hacia adentro, si ha incurrido en alguna de estas tres áreas que demandan que se aparte la persona o que Hashem lo aparte de él. O sea, que no tenga una cercanía al Eterno. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que esta generación se degeneró y dañó la armonía que el Eterno había derramado en esa generación. Dicen los sabios de que, en cierta manera lo dicen, de que cuando ellos leyeron la Parashá Noah, vino una desilusión muy grande, porque para esa generación era la oportunidad que había como la que hubo en el Sinaí. O sea, que si Israel hubiera hecho lo que hizo en Sinaí, haremos todo lo que tú digas que hagamos, todo el proceso del desierto no hubiera sido necesario. Entonces, esa es la respuesta que ahora los sabios dan para que el hombre no vaya a incurrir nuevamente en contra de su creador. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ellos entienden de que cuando el Eterno quiere traer protección y quiere traer un conducto de acercamiento, ellos van a tratar por cualquier medio de respetar ese conducto. ¿Sí? Por eso tú ves que cuando en el judaísmo un judío se enamora, tiene una convicción plena de quién es su Elohim. Nadie va a venir a robarle a él o a cambiarle su pensamiento de quién es Dios para él. ¿Por qué? Porque se entendió de que cuando él cree de que Hashem lo puso con un propósito, de que él es la nación, que él es el hijo de Elohim, él camina seguro. Lo que no pasó en esta generación de Noah. La humanidad había incurrido en los tres pecados más graves: idolatría, el asesinato y la moralidad sexual. Esta generación se degeneró y dañó la armonía que el Eterno había derramado en esa generación. Creo que esto lo repetí. La pregunta sería, ¿cómo surgió la maldad en este momento de la historia de la humanidad? ¿Cómo ocurrió o cómo se generó? ¿De quién la aprendieron los primeros seres humanos? La respuesta está en los versículos de Bereshit 6:5, que dice: y Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado ¿qué? Perversa, y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad. Por eso dice que Hashem escudriña el corazón. Por eso dice que Hashem, antes de que tú hagas o tengas la intención de hacer algo, él ya sabe con qué intenciones los estás haciendo. En otras palabras, la soberanía del Eterno quitó su mano de contención y permitió que sus cosmos se corrompiera o se volviera en un caos. ¿Qué es un cosmos? Cosmos, nosotros tenemos la idea de que es el espacio, pero cuando buscamos bien la frase cosmos, es algo que tiene un orden, algo que se maneja correctamente en sus tiempos. Y cuando el Eterno vio la perversidad que había, las imaginaciones de sus corazones, el cosmos lo volvió un caos. Por eso tú te das cuenta que cuando nosotros nos apartamos del cosmos divino, por decirlo de esta manera, de la relación divina, la vida del ser humano se comienza a convertirse en un caos. ¿Por qué? Porque no puede ubicarse, no puede tener un momento estable de su vida. Por eso tú ves hoy en día, y la Brija Hadashah dice, tengan cuidado con las doctrinas porque pueden ir de aquí para allá porque son como hombres inestables, hombres inconstantes en el camino. Ahora en Enoch capítulo 7, es muy interesante lo que habla el libro de Enoch. Dice, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban unos la carne de los otros y bebían la sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella.
Esto es un precepto que está en la Torá. Es más, cuando Noé sale del arca y hace el primer sacrificio, Hashem le dice a él, hagan este sacrificio, pero no comerán la sangre de los animales. Sí, entonces te das dando cuenta de que el ser humano comienza a pervertir lo que el Eterno está demandando que no se haga. O sea, comienza a romper la comunión. ¿Por qué? Porque comienzan a caminar en sus propias reglas, en sus propias maneras de ver las cosas, cuando la palabra nos está mostrando a nosotros el medio correcto por el cual el Eterno quiere tener una comunión con el ser humano. En Enoc capítulo 7:5 vamos a leerlo todo. Y comenzaron a pecar contra los pájaros, las bestias, contra los reptiles, los peces, y devoraron su carne entre ellos y bebieron su sangre. Entonces la tierra se quejó de los injustos. El capítulo 8 dice, y a Azazel le enseñó la humanidad a hacer espadas, cuchillos, escudos y cotas de malla, y les enseñó a ver lo que había detrás de ellos y sus obras de arte, pulseras y adornos, y el uso del carmín y el embellecimiento de las cejas, y las piedras más queridas y selectas, y todas las sustancias colorantes y los metales de la tierra. Mire, lo que están haciendo, lo que estamos viendo hasta ahora, estamos viendo es cómo el hombre, el ser humano, comienza a degradarse a lo que el Eterno eventualmente había hecho. Si el Eterno hizo a la mujer buena, hermosa, placentera ante él, ¿cuál era la necesidad del ser humano buscar una hermosura más allá de la que el Eterno le había dado? ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante, porque lo que vamos a poner en el punto de las mujeres, ¿no? Ahora, lo que el Eterno le está queriendo, lo que la mujer que quiere embellecerse más de lo que el Eterno ya le dio, lo que le está diciendo al Creador es que tu obra no fue perfecta en mí. De que yo ahorita necesito poner de mis manos para perfeccionar la obra que tú hiciste. O sea, que te pones como un alfarero, comienzas a embellecerte tú misma, o en el caso de los hombres, a embellecernos nosotros mismos, y eso se llama no aceptación de cómo el Eterno me creó. Por decirlo, yo, al principio, cuando era más joven, decía yo quería ser más alto, ¿no? Porque mis primos todos eran altos, pero mi mamá y mi papá, generacionalmente hablando, eran un poquito bajitos. Y tenía como ese problema con mi estatura, esa falta de aceptación. Yo quería ser más alto como eran mis primos, como era la parte, y era ese problema que tenía porque por mi estatura no podía hacer lo que muchas veces ellos no hacían. Y eso creó en mí, en mi corazón, ¿cómo se llama eso? Una frustración y inseguridad que no me permitía ser feliz como era, ¿no? Exacto, sí, un complejo. Pero cuando comencé a aceptarme de que tengo mi estatura y que soy feliz con esta estatura y que el Eterno me va a dar una mujer conforme a mi estatura, entonces voy a ser feliz. Entonces ya dejo de ser yo el constructor de mi propio cuerpo, de mi propia vida, sino que comienzo a ser feliz con lo que el Eterno me dio. Y todo esto hay algo detrás. ¿Qué hay detrás? Las manos de alguien que no quiso hacer la voluntad del Eterno. Las manos de alguien que quiso ser mejor que el Creador. Las manos de alguien que quiso poner por menos al Eterno. Entonces eso por decir a las mujeres, sí, de que se amen como son, de que todos tienen delante del Eterno una hermosura, una luz divina. Esto lo exterior pasa, pero lo que está adentro es lo que verdaderamente lo que debe iluminar. Y hubo gran maldad y mucha fornicación y pecaron y todos sus caminos eran corruptos. Amaserac enseñó a todos los conjurados, los conjuradores y cortadores de raíces. Amaros, el debilitamiento de los conjuros. Barak, a los astrólogos. Cocabel, los signos. Y Temel enseñó astrología. Y Asradel enseñó el curso de la luna.
y en la destrucción de la humanidad lloraron en voz alta y sus voces llegaron al cielo. En otras palabras, que toda la corrupción del ser humano llegó, es lo que le hablábamos el otro día, que para mí el tiempo, para mí, de pronto mi percepción ahora, esto es algo personal, no quiero decir que sea así, pero para mí es que decir de que faltan 30 años, faltan 20 años para que todo se acabe, para que venga, es muy delicado. ¿Por qué? Porque a mí la Torá me enseña que cuando el pueblo de Israel se unió y todos a una sola voz clamaron porque se hastiaron de lo que sucedía en sus vidas, porque tenían un opresor, porque se habían apartado de la voluntad divina, porque habían dejado de guardar el precepto de la Brit Milat, habían dejado de guardar ciertos conceptos que Abraham les había enseñado, y cuando se hartaron de que el opresor, el faraón, estaba sobre ellos, que ya no tenían aire, clamaron todos a una sola voz, y ahí el Eterno mandó al Mashiach llamado Moshe. Porque Moshe fue Mashiach. La diferencia entre Moshe y Yeshua es que Yeshua fue llamado el HaMashiach, el Mesías. ¿Por qué? Porque ya sabemos la historia. Mashiach fue levantado entre los muertos, sentado a la diestra del Padre. A través de Moshe no hay perdón de pecados. A través de Mashiach el Eterno nos perdona nuestros pecados. Ahora bien, para que no nos apartemos de este tema, en Jeremías 12:4 dice: ¿Por cuánto tiempo tiene la tierra que llevar luto y la hierba del campo marchitarse? Los animales salvajes y los pájaros son consumidos por causa de la perversidad de los que habitan ahí, porque ellos dicen: Él no mirará nuestros caminos. Entonces pongamos concepto y contexto. Hashem quiere que el ser humano camine seguro en la tierra, que todo lo que creó el Eterno era para el beneficio del ser humano. Podían comerlos. En esta parasha vemos que Noah hace un sacrificio. La pregunta que me hacía cuando leía esto: si Hashem creó todo y lo creó bueno, ¿por qué yo debo de decir que, por decir, en Asia se comen murciélago? ¿Por qué tengo que decir que es malo? No debo decir que eso es malo, porque Hashem dio comida kosher, ¿para quién? Para el israelita. O sea que yo no debo de juzgar si el chino come marrano, o si otro come el pato, o se come un caballo. Porque esa persona no está en el pacto todavía. Cuando esa persona entra en el pacto, tiene que guardar lo que es una comida kosher, porque ya entra en el convenio con su creador. Pero ese alimento que esa persona se está comiendo es para beneficio de él, porque el Eterno lo creó bueno. Él creó bueno todos los animales, pero para el israelita es diferente. ¿Por qué? Porque el israelita tiene que traer orden, no caos. Porque el israelita es el conducto por el cual la humanidad se debería purificar. Por eso Yeshua dijo: ¿cuántas veces el Eterno no le ha mandado a los profetas y a todos los ha matado? Los profetas eran el conducto por el cual Hashem iba a traer orden a la tierra. ¿A dónde? A Jerusalén. Por eso que tú ves que las 3 festividades de peregrinación eran ¿con qué fin? Traerles ofrendas al único rey, al único Elohim, porque ese Elohim estaba trayendo orden a la tierra. Y por reciprocidad venían y le daban a este rey. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto? Que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que nos rodean, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Cada uno tiene responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante del hoy. O sea, no es que yo me voy para un lugar, es que me fui para Roma y al final, como es Roma, salí en la Basílica del Papa porque estaba en Roma. Eso no es así. No es Roma la culpable de yo caer en idolatría. Porque Roma no está en el pacto con el Creador. Yo soy el que estoy en el pacto con el Creador.
Entonces yo tengo que tener la certeza, la firmeza de quién es mi Elohim, de saber de que a él aborrece la idolatría y que yo me voy a apartar de Roma, porque Roma lo único que me va a hacer es impurificarme y me va a sacar del convenio. No es Colombia, no es Perú, no es México, soy yo. Por eso cuando antes decía yo no quiero ir a Colombia porque no estoy preparado. Y era la verdad. Yo no estaba preparado. ¿Por qué? Porque el patrón de vida en el cual yo me conducía era un patrón de vida fuerte, espeso, por decirlo, oscuro. Entonces no era conveniente, si yo no estaba firme, poder ir a Colombia, porque muy posiblemente al no conocer, al no tener esa comunión tan firme con mi Creador, iba a volver a caer en las consecuencias en las que estaba antes. Ahora bien, para poder lograr un entendimiento de la actitud de Noah, es preciso entender sus virtudes. Estas son las crónicas de Noah. Noah era un hombre justo, perfecto entre los de su generación. Noah anduvo con el Eterno. Noah era justo y perfecto. Vamos a entender un poquito lo que es justo y perfecto. La palabra justo es sadik, una persona derecho, justo y recto. Perfecto es tamim, íntegro, íntegro. Verdad, sin defecto, perfección, recto y sin tacha. En Génesis 11, 6:11 dice, la tierra estaba corrompida ante Elohim, la tierra estaba llena de violencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que en medio de esa circunstancia, Noah andaba en la justicia y íntegro delante del Eterno. Entonces, y Elohim vio la tierra y estaba corrompida. O sea, que Noah, en medio de la corrupción, andaba hecho un sadik y un tamim. Noah era bien placentero a Elohim. Noah era bien placentero a Elohim. La palabra hebrea Elohim es la forma plural de Eloah, que significa poderoso. En otras palabras, que si el texto está hablando que andaba con Elohim y no con Yahweh, porque Yahweh, el significado de la palabra Yuhei Bajei es misericordia, es amor, es bondad. Lo que está diciendo que no andaba en la justicia de Elohim. Y cuando el ser humano anda en la justicia de Elohim, no entra perversión. O sea que es una persona justa, recta, es un sadik, es un tamik en el lugar donde Hashem te haya puesto. Elohim se aplica como forma deferente a magistrados, algunas veces como superlativo, ángeles, dioses, diosa, extremo, juez, poderoso o un rey. Por lo tanto, el atributo de Elohim está íntimamente conectado con la justicia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo ando con Elohim, ando en su justicia. Porque la misericordia es un atributo primario de Hashem. Entonces, entre más ande yo con la justicia de Hashem, más misericordia voy a tener de Hashem en mi vida. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no prestamos atención a esto y creemos de que porque estamos en la Torá o andamos en este camino, tenemos el derecho de juzgar a los demás por su proceder y a rajatabla juzgarlos y señalarlos, entonces estamos viendo el precepto de la justicia totalmente diferente. Exacto, gracias. Perdón. Bien pueda. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto? Que solo la justicia del Eterno camina con el hombre cuando el hombre es justo, recto e íntegro. Es por eso que el verso 12 de este capítulo dice: Yahweh Elohim vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? De que él vio. Vamos a poner esta perspectiva. Si yo le digo a mi hija, que tiene 4 años, que camine en la justicia de Elohim, ¿ella entendería ese concepto? Lógicamente no. Entonces pongamos el concepto de Noah.
si Noa era un hombre justo, ¿qué hizo que el Eterno viera a Noa como justo? ¿Qué hizo que Hashem pusiera los ojos en Noa? Su integridad. Eso quiere decir que la justicia deriva de la integridad del hombre. De que la justicia no solamente es por las obras que hacemos, sino también por las cosas que pensamos. Porque si Hashem vio que Noa era justo, era un sadik, era porque le conoció el corazón a Noa. Y eso no lo podemos desligar de nuestro caminar. Y es ahí cuando dice Hashem y da testimonio, y Elohim andaba con Noa. Entonces, ¿de qué se corrompió? La idolatría, el asesinato, la inmoralidad sexual y último el robo. Imagínese un hombre que quiera andar en justicia y está rodeado de estos conceptos en los cuales lo único que hace es apartarlo de Dios. Entonces, esa es bien fuerte la circunstancia en la cual Noa se estaba enfrentando. En 1 Corintios 6:18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona cometa está fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Sí ves? O sea, ya no es una condición externa, sino es una condición interna. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Que la idolatría no es externa. La idolatría es interna. Por eso Noa fue justo. Porque la degradación del ser humano comienza internamente. Y el propósito del Eterno era crear en la tierra algo, un lugar donde Él pudiera caminar con el ser humano. Por eso cuando el ser humano rompe eso, Él necesita inmediatamente crear un conducto donde Él se pueda comunicar con Él. No sé si me explico. Porque cuando Adán y Eva pecan, los busca. No sé si se dieron cuenta. Porque Hashem pudo haber expulsado sin buscarlos. Si ya había pecado, ¿por qué Hashem los buscó? Sí, el que había matado al hermano. Si ya había pecado y Hashem conoce la intención del corazón, ¿por qué lo buscó? Porque Hashem quiere comunión con el ser humano. Hashem quiere que tú seas el conducto, aunque hayas pecado, aunque hayas cometido transgresión, Él quiere que tú seas conducto porque fuiste creación a semejanza de Él. ¿Qué nos enseña esto? Que la rebelión es combatida vehementemente por Hashem porque es como una enfermedad viral que rápidamente se contagia pervirtiendo toda su paso. Proverbios 17:11. Una persona malvada solo busca conflictos, mas Hashem enviará un mensajero cruel contra él. Si buscamos distintos ejemplos de rebelión en la Torá, los hijos, los profetas, los reyes, etcétera, vemos que usualmente el castigo era que la muerte, ya que de esa manera se extirpaba el mal de en medio de la asamblea. Lo interesante es que el Eterno haya perdonado la rebelión de Israel y que hoy, gracias al sacrificio de Yeshua, nos diga que podamos recibir las promesas hechas por medio de los profetas. En Isaías 43 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. No me acordaré de tus pecados. 26. Pero recuerda, y vamos a alegar juntos de tu parte. Di tu parte. Primero confiesa tus transgresiones para que puedas ser justificado. El 23, en 1 Samuel. Porque la rebelión es como adivinación, y la obstinación es como perversidad e idolatría. Porque tú has rechazado la palabra de Yahweh, Él también te ha rechazado como rey. ¿A quién se lo dijo? A Saúl. Es decir, que si no somos obedientes a su gobierno, no caminamos en su justicia o no somos rectos, tampoco nosotros podremos gobernar la tierra en su nombre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el Sadik
el justo, el recto, el tamín, el entero, el íntegro, el sin defecto, es llamado a ser un hombre sin mancha, sin defecto en su modo de proceder. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer cada día. ¿Qué dice en Apocalipsis 14:4? Dice, estos son los que los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiere que vaya. Han sido rescatados de entre la humanidad como primicias para Yahweh y el Cordero. El 5. Ninguna mentira fue encontrada en sus labios, son sin defecto. ¿Qué leímos en Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 en adelante? Dice que cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos e hijas, aquellos que fueron los gigantes, la antigüedad, hombres de renombre. Entonces dice que los hijos de Elohim se enredaron con las mujeres. ¿Cierto decir? La pregunta es esta. Si el hijo de Elohim, según data Bereshit capítulo 6, se enredó, y debido a haberse enredado con las mujeres, perdió el trabajo o la tarea encomendada. Entonces estos hombres que dice aquí Apocalipsis, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a un celibato? ¿Al celibato que enseña la Iglesia Católica? No es así. No es a un celibato. No es a que ellos se hayan contaminado de mujeres, sino que está hablando un poquito más allá de lo que está hablando el libro de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hombres no perdieron el enfoque de lo que ellos son. No se distrajeron. Perdón con la palabra, distrajeron. No es que estar con una mujer sea mala, porque Pablo nos enseña algo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero si el hombre se va a entregar al Eterno, ¿sí? Pues es mejor que esté solo, porque así no va a tener otra, lo estoy parafraseando, así no va a tener distracciones, porque va a servir a su Creador en todo. Eso lo digo yo, dice Pablo, no lo dice otro, dando testimonio de que él es el que está diciendo eso, no lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? De que estos hombres de capítulo 6 del libro de Bereshit se distrajeron y perdieron la intención por el cual el Creador los había llamado o los había puesto en esta tierra. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando el Eterno nos encomienda algo, ¿será que nos estamos distrayendo para no hacer la voluntad? Nos estamos distrayendo de hacer cosas a nuestro alrededor y dejamos de hacerlo primero por hacerlo segundo. A eso le tenemos que poner cuidado. En Génesis 11:1 dice, toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras, lo que les decía. O sea, entonces, ¿cuál era el motivo en Shavuot de que el Eterno trajera una misma lengua? De volver a buscar conductos en los cuales sus hijos, los hijos de Elohim, porque Israel es llamado hijo de Elohim, volviera a escuchar la voz de su Creador. Anduvieran en un solo camino. Y sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Sinar y vieron allí. Ellos se dijeron uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga una cúspide llegando al cielo para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Lean el texto, la última parte, por favor. La última parte dice, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo. ¿Qué representa eso? ¿Qué estaban buscando ellos? Estaban buscando poder. Segundo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos. ¿Qué estaban buscando? Volverse ellos su propio Dios. Tercero,
y no seamos esparcidos por la tierra. Estaban ellos mismos buscando su propia seguridad. O sea que aquí vemos de que la intención de hacer la torre era hacerse ellos mismos como Dios. No llegar a Dios, hacerse ellos mismos como Dios. Y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. O sea que cuando tú comienzas a hacerte tú mismo como Dios, Hashem, a través de su Rúa, va a venir a explorar tu corazón. ¿Qué torre estás haciendo en tu vida? ¿Te quieres enorgullecer por lo que estás haciendo? ¿Te crees tú solamente fuerte y poderoso para poder llegar a la meta que yo te di? Entonces él comienza a destruir, comienza a traer un caos. Y por eso vemos que aquí trae un caos. Ya nadie se entendía lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque cuando el hombre quiere ser como Dios o llegar a la estatura de Dios, entra en un caos espiritual. No tiene comprensión. Cuando no hay comunión, deja de venir la revelación divina. Y caminamos dando círculos en una revelación estancada, en lo que nosotros vivíamos antes y no en lo que el Eterno nos proyecta a que nosotros vivamos. Génesis 11:6 dijo Yahweh: mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua. Un momentico. Entonces ellos hablaban un mismo idioma. ¿Y qué pasó en Shavuot? ¿No hablaron en un mismo idioma? Y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos. O sea que aunque el Eterno creó al ser humano, lo dotó de la capacidad de poder llegar al final de las cosas que el hombre pueda crear. Por eso tú ves hoy en día de que el hombre hace más de no sé cuántos años atrás le dio por ir a la luna. Y ahorita no hay viajes a la luna. En un día una persona puede ir al espacio y volver. Porque cuando el hombre se empeña en hacer algo, lo puede terminar a hacer. Dígame a mí, tengo 5 hijos. Sí. Cuando el hombre se empeña en algo, lo hace. Pero cuando el hombre se empeña fuera de los propósitos del Eterno, el Eterno trae confusión. Es por eso que cuando nosotros vamos a comenzar un proyecto fuera de las manos del Creador, el proyecto se convierte en una confusión. ¿Por qué cree que el Eterno no quiere que tú hagas negocios con los inconversos, con los gentiles? Porque vas a entrar en una confusión. ¿Por qué cree que la palabra dice que una casa dividida no puede prosperar? Porque la casa dividida entra en un caos. Es así. Génesis 7. Ahora pues descendamos y confundamos su lenguaje para que no puedan entenderse el habla el uno del otro. ¿Sabe qué, hermanos? Esto está pasando hoy en día. ¿Por qué usted cree que hay tantas doctrinas? Porque usted cree que hay tantas maneras o personas que ven perspectivas de lo que es. ¿Usted cree que esto no es lo que está pasando ahora? Lo que estamos viviendo hoy en día, con tanta diferencia doctrinal que hay, es porque el hombre quiso ser como Dios. Por eso no hay unidad. Cada uno habla su propio idioma. Cada uno habla su propio lenguaje. Cuando vas al libro de Hechos, ves que unos decían: ¿cómo pueden ellos hablar y nosotros entender en nuestro propio idioma? Pero otros decían y se burlaban: estos están borrachos. Y tiene que venir Pedro a darles el mensaje de redención. Y 3,000 que creyeron renovaron su pacto y se acercaron a su Creador, porque hablaron el mismo mensaje, el mismo idioma, lo entendieron, fueron perceptivos al mensaje que Hashem les había dado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, debido a que la Brija de Hashem nos relata lo que dice Yeshua. Pero cuando vendrá ese día y hora, nadie sabe, ni los malajín del cielo, ni el Hijo, solo el Padre.
porque la venida del Ben Adán será como en los días de Noah. En aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día que Noah entró en el arca. Hay un día. Vamos a poner perspectiva. ¿A qué está aludiendo Mashiach con los días de Noah? ¿Está aludiendo a la condición del ser humano o está aludiendo al tiempo? Vamos a verlo, porque todos sabemos que estamos en un momento de perversión, ¿cierto decir? El 39, y ellos no sabían que estaban pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué perdieron? Percepción de tiempo. O sea que cuando una persona anda en tinieblas, anda en caos, el tiempo no existe para esa persona. Exactamente. 44. Por lo tanto, ustedes también tengan que estar siempre listos, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes no lo estén esperando. ¿Quién es el sirviente fiel y sensato, al cual el amo lo pone al mando de su casa para dar comida a los sirvientes en su debido tiempo? Le irá muy bien a este sirviente si es encontrado haciendo sus labores cuando el amo regrese. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de trabajo y está hablando de tiempo. Está hablando de espacios sagrados, está hablando de tiempos sagrados, está hablando de la labor asignada, cosa que los seres humanos hicieron cuando dejaron de hacer, cuando el Eterno los llamó a que ellos poblaran la tierra. Y empieza a golpear a los otros. ¿A quiénes? A aquellos que hicieron lo incorrecto. Y empieza a golpear a los otros sirvientes y pasa el tiempo comiendo y bebiendo como borrachos. Entonces su amo vendrá en un día que el sirviente no lo espera. Estamos hablando de tiempo, no de la condición. Y a una hora que no sabe, y lo cortará en dos, y pondrá con los hipócritas, donde la gente llora y crujirán sus dientes. Estamos hablando de un tiempo. El tiempo se está cortando. ¿Por qué? Porque la gente está perdiendo la percepción del tiempo. Ahí nos dice, no, todavía, todavía falta mucho para que venga el Hijo de Elohim. Yo lo que dije al principio, no lo dije perdiendo la percepción de mi tiempo, sino que yo lo que dije es que no se sabe cuándo va a venir, porque Mashiach nos enseñó algo, pero Mashiach nos enseña también de que el tiempo en el que vivimos es la misma condición en la cual Noah anduvo. O sea que nos está dando una señal. Ahora bien, ¿qué entendemos a esto? Que si Noah no hace caso al construir el arca, ¿sería salvo? Ahí está. Entonces la salvación se pierde. Porque si Noah no hacía caso al crear el arca, porque era justo, era sadik, si no conocía, si no construía el arca, ¿se salvaba? No es así. Él tenía que obedecer el mandato de Hashem. En otras palabras, si no construía el arca, él y su familia iban a ser ahogados en el diluvio. No, porque la salvación se debe de cuidar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuidar hace alusión a mantenernos conectados por medio de la obediencia al Eterno. Y les tengo un verso en el cual se cae el dogma o la doctrina que dice salvos siempre salvos. Lucas capítulo 21. Porque yo mismo les daré una elocuencia y sabiduría que ningún adversario sea capaz de refutar o resistir. Serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Algunos serán entregados a muerte y todos los odiarán por mi causa. Pero ni un cabello de sus cabezas será perdido. Por estar firmes, salvarán sus vidas. Pero un momentico, Yeshua está diciendo que la firmeza es la que me hace mantener salvo. Por eso cuando vemos el texto de Romanos
que si confesamos con nuestra boca que Él es el Mashiach, seremos salvos. No dice sos salvo o eres salvo. Porque es un proceso. Y es el tiempo. Si buscamos distintos ejemplos de rebelión en la Torá, los hijos, profetas, reyes, vemos que usualmente el castigo era la muerte, ya que de esa manera se extirpaba el mal. Lo interesante es que el Eterno haya perdonado rebelión de Israel y que hoy, gracias al sacrificio de Yeshua, podamos recibir las promesas hechas por medio de los profetas. Isaías capítulo 43. Yo, ya lo vimos, permítame, eso también ya lo vimos. Es decir, que si somos obedientes a su gobierno, no caminamos en justicia o no somos rectos, tampoco nosotros podremos gobernar en su nombre. Por lo tanto, cuando Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 15, que Yeshua abolió la Torá de los mandamientos expresados en ordenanzas, no tiene nada que ver con la Torá, no tiene nada que ver con Yeshua, sino con la enemistad creada entre judíos y gentiles como resultado de las ordenanzas rabínicas firmadas por Shamaín, que según la Misná y el Talmud fueron vistas como un día oscuro para Israel, al mismo nivel que la oscuridad espiritual producida por el pecado del becerro de oro. O sea, no es la Torá. La Torá nos va a ayudar a mantener firme nuestra salvación. En Gálatas 3:13 dice, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Taná dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Un momentico, pero Yeshua dijo que cada uno tenía que llevar su cruz. Entonces, ¿a qué está hablando Pablo? Está hablando algo más allá del texto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede Pablo decir que la Torá es una maldición cuando la Torá dice que es, dice el propio Pablo que escribió la Torá es santa, justa y buena? Entonces pareciera que hay una contradicción. Así que la Torá es K2, esto es, el mandamiento es K2, justo y bueno, Romanos capítulo 7. ¿Cómo puede Pablo decir esto, que la Torá es una maldición, si en Romanos escribió que no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá los que serán justificados? Son preguntas que nos tenemos que hacer acerca del texto, porque no son simplemente los oidores de la Torá quienes Yahweh considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Está confuso la cosa. Vamos a ver qué más dice esto. Para entender a Pablo, aquí tenemos que ir muchos años más atrás, 1000 años atrás, antes de la entrega de la Torá de Sinaí. La idea judía es que la Torá de Moisés es una verdad para toda la humanidad, ya sea judíos o no. La Torá, como lo explica el Talmud Sanedrín 58b, presenta lo siguiente: 7 mitzvot que los no judíos deben cumplir. Estas 7 leyes son los pilares de la civilización humana y son llamadas las 7 leyes de Noah, ya que todos los seres humanos son descendientes de Noah. Ese es el establecimiento de los 7 preceptos de Noah. ¿Cuáles eran esas 7 leyes? No matar, no robar, no idolatrar falsos dioses, no ser sexualmente inmoral, no comer un miembro arrancado de un animal vivo, no maldecir a Dios, establecer cortes y llevar a los infractores ante la justicia. Esas eran las 7 leyes de Noah. En otras palabras, que si el no judío cumplía estas leyes, estaba apto para estar delante del Creador. Pero ¿por qué lo hacen en el año 250 después de la muerte del Mashiach? Después de la destrucción del segundo templo? Porque hay un repudio, hay leyes en las cuales comienzan a hacer las escuelas rabínicas. ¿Para qué? Para que el gentil no guarde toda la Torá. Con esto es suficiente. Y tú vas a ver hoy en día de que en el judaísmo te dicen, no, pues tú eres gentil, tú no tienes necesidad de hacer Shabbat. Aquí en el área de New Jersey hay un rabino que lo dice. Y para los judíos les enseñan Shabbat y para los no judíos les enseñan el domingo. ¿Ah?
Maasim y Takanot se llama. Sí, entonces eso es ir en contra del precepto, es ir en contra de la palabra divina. Para poder entender todo esto es necesario entender el concepto de inteligencia espiritual que nos permitirá entender mejor a Pablo y el concepto hebreo de la Torá en sentido general y específicamente en los escritos paulinos. Cuando leemos a Pablo, un rabino judío que integra la realidad de Yeshua como Mesías en la Torá de Moisés para exponer el judaísmo para los no judíos, a los gentiles, todas estas expresiones técnicas del judaísmo tienen que ser bien entendidas y comprendidas para no traicionar el pensamiento de Pablo sobre la Torá. Vamos a dar un ejemplo. Yeshua no vino a destronar la Torá, no vino a abrogar la ley, no vino a declarar la Torá anulada y reemplazada por ninguna otra. De haberlo hecho, se habría descalificado a sí mismo como Mesías, sino todo lo contrario para explicarla y engrandecerla. Eso fue lo que vino a hacer Yeshua, explicarla, engrandecerla y no abolirla. Ahora bien, en Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la enemistad. Tengamos este concepto claro, la enemistad, la Torá, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciéndolos así en paz. ¿Qué pasó en Noah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando en el cierre de la parashá quieren crear una torre? ¿Cierto decir? El Eterno, ¿qué hace? Les trae confusión. En Efesios, estamos viendo de que Efesios está diciendo para crear un nuevo hombre, crear una nueva identidad. Ahora, ¿cuál la identidad? ¿En quién? En el Mashiach, el cual revela al Padre en él. Aquí entra una pregunta. ¿Qué enemistad había sido creada que Yeshua la abolió? En Gálatas 3:13 dice, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. ¿Qué fue lo que Yeshua abolió? No fue la Torá y no fue la enemistad. ¿Qué enemistad es esta? ¿Cómo se produjo? Entonces identifiquemos esta enemistad. Se trata de un sistema de mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Sabía usted que Pablo en los tiempos de Pablo, se estaba enfrentando a mandamientos hechos por hombres que los cuales lo único que hacía era apartar al gentil a la comunión con su creador? Shamaín dice en el folio 50A, en el folio 30D, dice, Mashiach, hebreo, fue un erudito judío del siglo I y una figura importante en el trabajo central de la literatura rabínica del judaísmo. La Mishnah, Shamaín estableció 18 decretos que de alguna manera hacían prácticamente imposible a un no judío convertirse al judaísmo y venir a formar parte de la familia judía. Eso se establece en los tiempos de Mashiach. Aquí se mencionan 18 decretos. Es importante que entendamos la importancia que tuvo el judaísmo de los días de Yeshua y de Pablo, la influencia de esos dos grandes rabinos, Shamaín y Hillel. ¿Por qué? Porque no los quiero juzgar, porque eso no se trata de juzgar. Lo que trato es de entender. Cuando tú quieres guardar algo que es tuyo, algo que te ha costado mantenerlo, tú usas todos los medios para guardar algo que es tuyo, porque te ha costado. Sí, te ha costado. Entonces lo que hace Hillel y Shamaín, comenzar a guardar y a levantar decretos para cuidar lo que a ellos les había costado por muchísimos años mantener, era su identidad. Y que ninguna, ¿por qué? Es que esto es historia. Cuando ves el proceso de Israel se pierde en el desierto cuando pierden su identidad. Cada vez que venía el castigo sobre Israel porque perdían su identidad israelitas. Y esto está muy claro en el libro de Corintios, en el segundo libro de Corintios, capítulo 3, si mal no estoy. ¿Por qué? Porque si no hay una identidad, tú pierdes el rumbo por el cual Hashem
te puso. Lo que está haciendo Hillel y Shammai es que ellos comienzan a crear todos estos decretos para que la identidad judía de ellos no se pierda. ¿Por qué esas 18 leyes, ya casi voy a acabar, por favor, denme un minuto, porque quiero cerrar esto y termino. Porque esas 18 leyes en forma de ordenanzas pasadas por Shammai fueron comparadas al día que los israelitas crearon el becerro de oro. ¿Por qué? Estos 18 decretos expresados en ordenanzas rabínicas causaron la mayor división nunca vista entre judíos y no judíos. Porque el hombre metió la mano, lo mismo que pasó cuando Noah los comienza a llamar. Cuando el hombre perdió su comunión con él, se distrajo por las cosas que lo rodearon, se distrajo de las cosas que venían sobre ellos, de las cosas que el Eterno le había dado, y se distrajo por ver eso y no ver a su Creador, comenzó a hacer la voluntad del hombre y no la del Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que la maldición quitada no era la Torá, es el haberse quedado sin Torá, sin pactos, sin promesas, asunto que le es devuelto a los creyentes de origen no judío por los méritos del Mashiach. Es esencial que comprendamos que la palabra ley en las escrituras no siempre se refiere a la ley de Moisés. Tiene muchos significados y es preciso que cada uno de nosotros sea capaz de identificar eso y subrayar eso para trazar bien la escritura. ¿Qué son entonces las obras de la ley y estar bajo la ley? Legalismo. La Torá estableció un estándar justo al que no podía estar a la altura. No por la deficiencia de la Torá, sino por nuestra humanidad. Debilidad, porque la Torá es santa, justa y buena. O sea que la Torá no era la maldición, como dicen por ahí. La Torá era buena. Lo que hace que esa Torá no tenga el poder es el ser humano. Porque el ser humano es el que se desvincula de la voluntad divina. Y cuando te desvinculas de la voluntad divina, comienzas a andar en tus caminos y no los del Eterno. Y comienzan a venir preceptos, y comienzan a venir conceptos, y comienzan a venir doctrinas. Por eso hoy en día cada uno habla su propio idioma en Shabbat. Porque este era el propósito. Pero si el Eterno vuelve a unificar las lenguas, los idiomas, es para que llevemos el mensaje. Esto me lleva a mí a reflexionar en algo como Moré y como pastor Roé de esta Kehilá. El propósito de nosotros es hacer la voluntad divina, llevar el mensaje, y que muchos dejen sus dogmas y sus doctrinas de lo que yo creo, de lo que yo veo, y que llevemos el mensaje, que seamos el conducto divino para que la voluntad del Creador se manifieste, hasta que todos nosotros, mira, hace 10 años que yo empecé en este camino, creía que se iba a manifestar en ese pensamiento erróneo que tenía antes del avivamiento. Yo creía que el Eterno iba a hacer algo grande hace 10 años. Porque muchos estábamos saliendo de los dogmas y las creencias para venir a caminar en la Torá. Y 3 años después, 4 años después, cada uno comenzó a coger su propio camino. Comenzaron a crear su propia torre de Babel. Cada uno comenzó a buscar su propio poder, su propia fuerza, su propio conocimiento, a juzgar a unos a los otros. Este no sabe, este no tiene la verdad, este no entiende. Qué pesar que el Eterno tuvo que descender del cielo, por decirlo así, y confundirnos nuevamente. Qué pesar de que esos que empezaron hace 10, 15 años atrás, hoy en día están solos. Pocos. Unos han muerto con el deseo que tuvieron de volver otra vez, y el cuerpo del Mashiach, ser uno mismo como andaban los 12 discípulos. Déjeme decirle lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice nuevamente que los 12 apóstoles serán los que juzgarán la tierra. Hago esa pregunta. ¿Era necesario eso? ¿Era necesario de que Mashiach estableciera nuevamente los 12 discípulos, sus hombres más cercanos, para establecer orden y justicia en la tierra? No lo era. No lo es. Pero hasta que todos no andemos en un mismo camino, las cosas van a seguir empeorando.
En otras palabras, la Torá es espiritual, pero nosotros no. En nosotros domina la carne, domina la mala inclinación, y un hombre dominado por la mala inclinación no puede vivir a la altura que demanda la Torá del Eterno. Por lo tanto, nuestra confianza en la Torá para salvarnos es inútil. Cuando confiamos en nuestro desempeño, que nunca puede alcanzar la perfección absoluta, confiamos en nosotros mismos y no en la obra redentora de Mashiach. Entonces la Torá de Moisés, aunque en sí misma es buena, no me sirve para expiar mis pecados de muerte. No me sirve en lo absoluto. Por eso en este lugar, el deseo de este servidor es que todos podamos llegar a la unificación del pensamiento del Mashiach. Es bueno lo que el Eterno nos está dando. Y si este mensaje le llega algún día a un roé, a un pastor, a un moré, entiéndalo usted que tiene un propósito. El propósito es que usted lleve la Besorat, no con divisiones, no con dogmas y no con doctrinas, sino que lleve el mensaje del Mesías, redención, reunificación, vivificación, esperanza de un mundo por venir. No lo que usted cree, no enseñamos lo que nosotros creemos, enseñamos lo que la palabra dice. Pero cuando tú metes las manos a poner dogmas y doctrinas en algo que no tiene dogma, no tiene doctrina, entonces cerramos el camino. No hacemos la obra por la cual fuimos encomendados. Por eso Noah fue hallado justo. Andaba con Elohim, andaba con la justicia de Elohim. Isaías 59 dice y nos trae la redención y la promesa. Entonces el Redentor vendrá por amor a Sión y apartará de Jacob la iniquidad, así dice Hashem. Quiero decirles esto, que como la Torá tenía un método de sacrificios, no había ningún sacrificio a los pecados que habían en la humanidad y que hay en la humanidad actualmente. Si tuviéramos el templo en este tiempo, por la idolatría, por la fornicación, por el asesinato, aunque tuviéramos el templo, usted ni yo pudiéramos ser perdonados. No había escapatoria. Estábamos directamente vinculados con la muerte por el pecado. La palabra dice así: Yuhei Bajei Uba Lección Goel Uleshabei Pesha Beyakoneun Yahweh. Pesha, la palabra Pesha de la Strong 6586 dice: prevaricación, rebelión, traición y transgresión. Por estos pecados usted no tenía perdón absoluto. Estaba desvinculado de la voluntad divina. ¿Qué quiere decir esto? Que no había korbanot para acercar a una persona. Korbanot era ofrenda. No había ningún sacrificio que te acercara al Creador. Por la Torá, por la ley. Primero, Korban Olah, habían diferentes Korbanot o sacrificios. El primero, el Korban Olah, de holocausto, ofrenda del todo quemada. Segundo, Korban Minjat, vegetal. Voy a poner todos los Korbanot ahí para que le tomen la foto todo completo. Segundo, el Korbanot Minjat, que son los vegetales, una ofrenda de harina. El tercero, el Korban de paz, conocido como el Korban Shelamín. El cuarto, el Korban por el pecado, conocido como Korban Hatat. Y el quinto, Korban por la iniquidad, conocido por Korban Hashan. Observemos más bien. Olach, Minja, Shelamin, Hatá y Hashan. No está el Pesha. ¿Ven ahí algún sacrificio llamado Pesha o Peshaín? No hay. Eso solamente lo podemos ver en el texto hebreo de Isaías 59:20. Cuando dice el mouse para ponerlo aquí. Cuando dice, permítame un momentico. Cuando dice Yuhei Bajei Jubá Lección Goel es redentor. Uleshbai Pesha. Pesha es un sacrificio que no estaba en la Torá. Porque los sacrificios de la Torá son, los korbanot son el olá, el minjat,
el Shelamín, el Hatá, el Asham. Esos eran los sacrificios que habían. O sea, que no había escapatoria, o sea, no había perdón. Estábamos perdidos totalmente, porque no había ningún recurso por el cual nosotros íbamos a ser perdonados. Ahora bien, no hay nada relacionado con Peshá. No hay absolutamente nada relacionado con el sacrificio Peshá. Goel. El Goel, bueno, sí, el Goel, pero tenemos que identificar esa parte. ¿Qué son? La idolatría, el asesinato, la inmoralidad sexual y un último el robo. O sea, bajo ese concepto no había sacrificio alguno en el cual el ser humano pudiera recibir perdón delante de Hashem. No lo había. Todo el que comete pecados de tipo Peshat no tenían corbán disponible para acercarse al Eterno y reconciliarse por haber cometido ese tipo de pecados. Se consideraban pecados penados por Karet. Esos pecados no tienen perdón en la Torah. ¿Cómo acercarme y reconciliarme con Elohim cuando he cometido este tipo de pecado? ¿Qué ofrenda puedo hacer? ¿Qué corbán puedo tener? No hay nada que podía hacer el ser humano. Nada que traer, nada funciona aquí. Tienes que mirar más adelante. Tienes que poner tus ojos en otra provisión de Elohim. No hay nada. Hermanos, los dejo pensando. Chao, chalón a todos. No, mentira. Terminamos con esta parte. En Isaías 59:20 dice: y vendrá un redentor a Sión, y a los hijos que Jacob se aparten de los pecados intencionales, Pesha declara el Eterno. Isaías 53: mas él fue herido por Peshaeinu. Peshaeinu. Viene la palabra Peshat. El sacrificio del Mashiach no estaba involucrado en los sacrificios, en los korbanos que estaban en la Torah. Peshaeinu, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Mashiach. Mashiach es ese corbán que no existe en la Torah, pero que era la puerta de escape o la puerta de acercamiento a mi Creador, porque yo había pecado y no había uno que me reconciliara con él. Solamente el Mashiach, ese corbano Peshaeinu, Peshach, era el único que me podía acercar. Perdón. Cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Hechos 13:38. Sabed pues, varones hermanos, que por medio de este Sadik os es anunciado perdón de pecados intencionales. O sea que no había perdón de pecados intencionales. Por más que el hombre iba y buscaba un medio cómo acercarse, no existía. ¿Qué es lo que hace Mashiach? Se entrega. Y Él es nuestro corbán. ¿Para que yo hable mi propio idioma? No. ¿Para que yo sea el conducto de mi propia luz? No. ¿Para que yo construya mi propia torre? No. ¿Para que yo crea mi propio dogma, mi propia doctrina? No. El Mashiach murió por todos para que caminemos conforme a la voluntad del Padre, el Creador, de Yuhei Bajei. Esa es la voluntad por la cual el Eterno puso a Mashiach. 39. Y que todo aquello de que por la ley de Moshe no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Amén y amén. El deseo del Eterno siempre fue crear conductos por los cuales Él se pueda comunicar con su creación. Y déjeme decirle esto: Mashiach fue nuestro último conducto. Y Mashiach dijo: ¿sabes qué? Es necesario que yo parta. Es necesario que yo me vaya. Pero tranquilo, no van a quedar sin esperanza. No van a quedar sin consuelo. Vendrá el Ruach HaKodesh,
la esencia divina al cual los llevará a toda verdad. Y todo aquel que camine en esa verdad hablará un mismo idioma. No tendrá necesidad de levantar torres, ni hablar en sus propios preceptos o sus propios conocimientos. Hablar una sola verdad, la Torah de Yud-Hei Vah-Hei, de nuestro Creador. Andar en los propósitos del Eterno. Porque cuando salimos del propósito del Eterno, andamos en nuestro propio conocimiento. Y si ya nosotros como creyentes en el Mashiach, tú que enseñas, estás enseñando algo diferente y no te quieres... Mi mensaje no es para tener una unificación de concilios, ni mucho menos. Mi mensaje es que todos debemos de llevar el mensaje del Mashiach. Mi mensaje es de que todos tenemos que alejarnos de las doctrinas. Las doctrinas las creó el hombre. El dogma lo creó el hombre. La Torah es sencilla. La palabra es sencilla. Tú no ves guerra o disputa de quién conoce más a Yahweh o no en la palabra, no. Siempre era traer un mensaje de redención a una humanidad caída. Revuelvan a su Creador, retornen a su Creador, vuelvan a su primer amor. No se aparten del camino, no se aparten de la verdad. Pero eso desafortunadamente no va a poder suceder hasta que cada uno de nosotros no nos unamos y digamos Baruch haba B'Shem Adonai, bendito es aquel que venga en el nombre de Adonai. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Quien les habló, el Roe Walter de la Keilah en su presencia. Shalom. Shalom.